Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Mi nombre es Yasmin Mahmoud. Soy profesora de inglés, egresada en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente soy profesora a nivel medio, universitaria en Córdoba, y también soy profe en SIL Lenguas, que es el instituto que forma parte de la Asociación de Centros de Idiomas, que está llevando a cabo esta Semana de los Idiomas, de la cual estoy muy contenta de poder participar en esta Semana Cultural. Y sí me gustaría darles la bienvenida a este encuentro, que hoy vamos a compartir un poco de la interculturalidad en el lenguaje. Voy a compartirles esta presentación que hoy nos va a acompañar. Y en esta semana en donde la lengua se va a colocar como puente para el desarrollo sostenible, mi charla se titula La interculturalidad en el lenguaje. ¿Cuánto sabemos del árabe, en el inglés y en el español? Un poco para que puedan conocerme, soy migrante siria, ya hace más de 20 años que estoy radicada en Argentina junto con mi familia, por lo cual el árabe ha sido la lengua que ha formado parte de mi crianza, al igual que el español. El inglés fue adoptado como lengua para ejercerlo de forma profesional, pero es por eso que en esta charla eh, llevaré a cabo esta unión de lenguas que me atraviesan. Ya hace varios años también que trabajo en lo que es la educación intercultural dentro de proyectos de extensión universitaria, en el cual formamos parte de proyectos que vamos a las escuelas y contamos parte de nuestras culturas y creamos espacios de reflexión para poder trabajar lo que es estereotipos y prejuicios dentro de lo que son las realidades migrantes. Y también junto con mi hermano, que es profesor de árabe, llevamos a cabo un estudio de los arabismos en el español y en mi caso en el inglés, para poder seguir trabajando dentro de estas conexiones culturales. Hoy vamos a tratar de responder cuánto sabemos del árabe. Seguramente se van a llevar varias sorpresas y vamos a poder interactuar un poco más entre las lenguas. Sí me gustaría primero comenzar con esta reflexión que he llevado a cabo dentro de estos años en la profesión, en la cual considero que la riqueza de aprender una lengua es también conocer sus raíces, los caminos que ha transitado y las transformaciones que ha tenido hasta los tiempos contemporáneos. El árabe es una lengua milenaria y ha dejado su legado tanto en la cultura como en el lenguaje, y así fue como el español y el inglés se impregnaron de arabismos que forman parte de nuestro léxico diario. Es por eso que en esta charla hoy vamos a conocer las curiosidades de la lengua árabe, esta lengua milenaria que a veces nos suena tan distante, tan lejana, pero hoy lo vamos a acercar un poco más a nosotros. Vamos a aprender sobre los procesos históricos, cómo llegan estos arabismos a nuestra lengua actual, y vamos a explorarlos de una manera un poco más interactiva. Vamos a comenzar con las curiosidades de la lengua árabe. Como les mencioné, Siria, por ejemplo, está a 13.000 kilómetros de distancia y vamos a tratar de acercarnos un poco más. Y me gustaría que podamos trabajar en esta pregunta. ¿Qué significa ser árabe? Que a veces escuchamos este término. Bien, árabe es una persona que vive en uno de estos 22 países de habla árabe, en el cual el árabe es el idioma oficial. Bien, podemos ver que los países están ubicados en el norte de África, en el Golfo Pérsico y en lo que es el Oriente Medio. Entonces, árabe lo vamos a relacionar un término lingüístico, ¿bien? Una persona que habla este idioma. Por ejemplo, Turquía no está ubicado en este mapa porque Turquía, su idioma oficial es turco, por ende no es un país árabe, ¿bien? Para traer un dato color que suele confundirse. Árabe tampoco tiene que ver con la religión que uno procesa. Uno puede ser árabe y no necesariamente tiene que ser musulmán, puede ser cristiano, puede no tener una religión. Así que siempre lo vamos a relacionar a un término lingüístico, ¿bien? Que justamente se ubica en estos países geográficos. Otras curiosidades. El árabe es el quinto idioma hablado en el mundo, cuenta con 600 millones de hablantes nativos, ¿bien? Debido a esta gran distribución que vemos en el mapa. El alfabeto cuenta con 28 letras, no tenemos distinción de minúsculas ni mayúsculas, y se escribe de derecha a izquierda, un fenómeno que nos llama bastante la atención en Occidente.
Cuenta con el vocablo más rico del mundo, tiene 12 millones de palabras, en comparación con el español 96.000 y el inglés 70.000 palabras. Y es el idioma oficial de la religión islámica. Quienes profesan la religión islámica lo conocen como personas musulmanas, y su libro sagrado es el Corán, el cual está escrito, por supuesto, en árabe, y después cada país realiza sus traducciones. Bien, ahí vamos a ver una imagen del alfabeto árabe, que lo habíamos comentado, que cuenta con 28 letras. Hay letras que no existen, como por ejemplo la letra P, no existe en el idioma árabe, y generalmente los nativos lo reemplazan cuando tienen que leer una palabra en una lengua extranjera por la letra B. Y ahí tenemos otra imagen de lo que es el Corán, el libro sagrado del Islam. Estas son unas pequeñas curiosidades para poder acercarnos un poco más a la cultura. Y si ahora me gustaría ingresar un poco más a lo que es la interculturalidad en el lenguaje y cómo el árabe llega al español. Vamos a viajar un poco en el tiempo, a la Edad Media, nos vamos a ubicar. Y aquí podemos ver un mapa que muestra las expansiones del Islam dentro de lo que era la península arábiga y cómo se fue expandiendo hacia Oriente Medio, hacia el norte de África, y hasta que llegan en el año 711 a Europa, bien, en la península ibérica, lo que se conoce como el Andaluz. Estos procesos se llevaron a cabo a través de la expansión del Islam. Como habíamos mencionado, la lengua oficial del Islam es el árabe, por ende el árabe viaja en estas conquistas, y cuando se instala en lo que es el Andaluz, en lo que hoy es España o Portugal, se estaciona allí hasta aproximadamente 1492, y durante todos estos siglos el árabe se convirtió en la lengua oficial de esta región. Por lo tanto se escribían ya manuscritos sobre ciencia, historia, comercio, bueno, todo lo que forma parte del día a día ya estaba impregnado por la lengua árabe. Luego, cuando ya las expansiones islámicas finalizan por el avance de los imperios cristianos, el árabe se queda tanto en la arquitectura, como podemos ver esta foto de fondo, como también en la lengua, ¿sí? Porque ya los hablantes estaban acostumbrados a ejercer en sus vocabularios las palabras del día a día. Las lenguas romances se ven impregnadas por el árabe, tanto el latín como luego el castellano, y allí los arabismos empiezan a aparecer hasta el día de hoy. Se consideran que hay 10.000 vocablos adoptados en el español, de los cuales hay 4.000 activos, de acuerdo a la región en la que podamos vivir. Y lo vamos a categorizar, estos son algunos que hemos tomado dentro del mundo de la arquitectura, como por ejemplo el azúcar, el aceite, la aceituna, el algodón, la berenjena, son palabras de origen árabe, tanto como alfiler, alfombra, álgebra, las ciencias, alcohol, algoritmo. Recordemos que el árabe, al estar, el imperio árabe, al estar tanto tiempo en lo que fue la península ibérica, fue una gran cuna de civilización para las ciencias. Otras palabras como ajedrez, algarabía, ahora vamos a ver un poco más de ojalá, el almíbar, los fideos de jarabe, la almohada, y también dentro de lo que era la vida militar, en la península ibérica se queda en la lengua como alcalde, aldea, aduana. Luego tenemos almacén, almirante. Si pueden ver, la mayoría de estas palabras comienzan con al, porque al es un artículo en árabe. Entonces el castellano adoptó el artículo con su objeto. Por ejemplo, en el caso de albahaca, al viene del árabe, que quiere decir la habka, que sería la albahaca. Bien, por ejemplo, el arroz, ar-ruz, por ejemplo, el aceite, az-zeit, y el almacén, al-mazán. Bien, entonces, o el alcohol, alcohol. Entonces, cuando uno dice alcohol, ya está repitiendo, el alcohol está repitiendo dos artículos, el que le ponemos nosotros y el que ya fue adoptado por el castellano. Y luego, esta frase que utilizamos tan seguido, de ojalá, proviene de una invocación antigua del árabe como Washala o Inshallah, que significa que Dios quiera.
Entonces, en la península ibérica, cuando era la época de negocio, finalizaban un negocio con esta frase, que quiere decir que Dios sea, y a través de distintas transformaciones lingüísticas, el inshallah o el washallah queda en un ojalá. Bien, así que cada vez que mencionemos esta invocación estamos haciendo referencia a una frase muy común en el mundo árabe. Y para viajar un poco más, nos vamos a preguntar cómo llega el inglés. Bien, esto también nos remontamos a la Edad Media, a través también ahora de la expansión del cristianismo, a lo que es la región del Reino Unido, y los misioneros cristianos llevan manuscritos en latín a Inglaterra. Bien, entonces ahora la cultura anglosajona comienza a adoptar el cristianismo, y estos manuscritos que venían en latín, que ya venían impregnados por arabismos de la península, ingresan ahora a lo que era lo que es la región actual del Reino Unido. Y el segundo proceso que se realiza con la conquista de los normandos, perdón, en Inglaterra, en el cual se sigue expandiendo el latín y ya estos arabismos ingresan directamente a la lengua inglesa. Bien, ahí vamos a ver un mapa o unas fotos ilustrativas de esta época. Y comienzan a ingresar estos vocablos. También los vamos a ver repetidos algunos en el español, como lemon, que viene de limón, apricot, guitar, que viene de guitarra, del árabe, candy, caramelo, alcahan, coffee, que viene del árabe kahwa, magazine, que es una revista, bien, también viene del árabe, alcohol, que viene del alcohol, del árabe, sugar, que viene del árabe sakar, sofa, que viene del árabe safa. Después tenemos las materias como chemistry o alchemy, que viene de alquimia, del árabe. Este cartel de advertencia, que es un hazard, viene del árabe az-zahar. Y un jar, que viene de jarra, bien, también similar al español. Adobe, bien, que también viene del árabe, al-tub. Al-jabar, del árabe, y en inglés álgebra. Y giraffe, que viene del árabe zarafa, bien. Algunos son adoptados en el inglés, como zero, que viene de safar, y una tarif, que viene de tarifa, del árabe. Estos vocablos en el inglés son un poco menos en comparación al español, hablamos de alrededor de 1000 términos del árabe adoptados en el inglés, que actualmente 500 se encuentran en uso. Y un dato curioso, a lo mejor las docentes y docentes de inglés, en lo que es la Trafalgar Square, muy conocida en Reino Unido, viene de también un vocablo árabe, del Trafalgar, que era un punto en la península del norte de Gibraltar, en donde se llevó a cabo una guerra entre lo que fue Francia, España y Gran Bretaña, en el cual Gran Bretaña gana esta guerra, se queda con la superioridad de los mares en el siglo XIX, y es por eso que Trafalgar es un vocablo árabe y es parte de una de las plazas más conocidas de Reino Unido. Bien, hasta allí podemos ver algunos arabismos en el árabe, en el español, que han ingresado también en el inglés. Y me gustaría que nos tomemos un tiempo ahora para leer una frase, un pequeño párrafo, y podamos identificar cuántos arabismos, cuántas palabras del árabe podemos reconocer. Y el texto dice: ayer fui al almacén y pedí café en saquitos, alcohol en gel, una botella de aceite, una bolsita de aceitunas. Le dije que la seleccionen al azar. Al salir me compré un pantalón negro, una camisa blanca, un copo de algodón de azúcar, y al pagar me dijeron que tenía 0 pesos en la cuenta. Me fijé el porqué y había sido que me había llegado una tarifa de luz y me cobraron el doble. Ojalá no vuelva a pasar. ¿Cuántos arabismos han identificado? Me gustaría que los cuenten y vean
cuántas palabras en árabe ustedes ya pueden decir y tranquilamente pueden viajar a un país de habla árabe y las pueden entender. Vamos a ver en la siguiente página. Bien, almacén habíamos dicho, café, algunos que no aparecieron antes, pantalón, con B suena en árabe, pantalón, camisa viene de camis, y el resto ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Así que miren cuántas palabras en un pequeño párrafo ya vienen con toda una historia detrás de interculturalidad en las lenguas. Y sí me gustaría concluir con esta frase de que hablamos árabe mucho más de lo que nos imaginamos. Abrir puertas interculturales nos hace más competentes para comprender que somos hablantes de un mundo con múltiples conexiones. Estamos rodeados de palabras que transitaron procesos históricos, que viajaron kilómetros de distancia y que son símbolos de transiciones culturales. Creo que también al ser los docentes pueden entender que a la hora de enseñar la lengua podemos explorar estos aspectos culturales, por qué no crear unos pequeños talleres de la interculturalidad en el lenguaje. Creo que eso nos ayuda también a tener más conciencia sobre la interculturalidad y la riqueza de trabajarlo en las aulas. Y espero que a través de esta charla puedan ser más conscientes de los procesos que atraviesan la lengua, que también forman parte del día a día, y me gustaría que compartan las palabras que aprendieran en este encuentro intercultural, que ahora mismo les gustaría compartirlo, y pueden ingresar desde su celular a la página www.menti.com, colocar el código que figura en pantalla o escanear el código, y pueden ingresar 2 palabras, pueden ingresar las veces que quiera y podamos crear una red de parabismos, tanto en el inglés como en el español, que luego lo vamos a compartir en las redes de Sil Lenguas. Y también teniendo en cuenta de que pronto se viene el Mundial en Qatar, que es un país de habla árabe, es el idioma oficial del Mundial, y ya pueden imaginarse cuántas palabras pueden hablar si se van a un país de habla árabe y celebrar esta interculturalidad. Espero que hayan disfrutado del encuentro, que puedan seguir trabajando esto en los espacios educativos, y cualquier duda, cualquier inquietud, si dejamos los contactos a través de Sil Lenguas. Muchas gracias por formar parte de la Semana de los Idiomas, por participar en esta charla intercultural. Shukran, gracias en árabe, thank you, y cualquier duda los pueden dejar a través de Sil Lenguas, que podamos seguir trabajando en los aspectos interculturales. Muchas gracias y seguimos en contacto en la Semana de los Idiomas. Más